Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de diciembre de 2017 y esto es La Contracrónica. El mes pasado, que acabamos de dejar atrás, el Estado Islámico fue definitivamente derrotado en Siria y en Irak. Digo definitivamente derrotado, no es del todo cierto, todavía quedan algunas bolsas, pero ya están en franca retirada, es decir, digamos que el 99% del Estado Islámico ya ha sido derrotado y se encuentran en desbandada. Están los pocos que quedan todavía con las armas, están huyendo. Pues bien, los que hace solo 2 años asustaban al mundo entero con esas muestras de crueldad inaudita, que además sorprendieron más aún porque tuvieron un avance rapidísimo, un avance militar rapidísimo que recordaba la Blitzkrieg alemana de la Segunda Guerra Mundial, pues hoy huyen despavoridos, tratan de confundirse con la población local, se alistan en otras guerrillas, que hay muchísimas, tanto en Siria como en Irak, o directamente están bajo tierra, porque han sido ejecutados, han sido muertos después de 2 años intensos de guerra. Su máxima extensión territorial, de hecho, la alcanzaron hace justo 2 añitos, a finales del año 2015, y bueno, aquel efímero califato que proclamaron en el año 2014, acordaos, en aquel momento en el que nadie sabía de dónde habían salido, pues ha dejado una huella muy profunda en la región, en todo Oriente Medio. Son muchos los desafíos que se presentan ahora tras este terremoto, así que lo mejor es que les echemos un vistazo. La irrupción, el auge y la caída del Estado Islámico es un fenómeno netamente político. Lo miremos desde donde lo miremos, a pesar de otras ramificaciones que tiene, es básicamente un fenómeno político que, ya digo, tiene ramificaciones de tipo cultural, por ejemplo, de tipo terrorista, es lo que hemos padecido concretamente en Europa. Las ramificaciones culturales pues, se pueden comprobar en varios países del mundo musulmán, lo ha conmovido de esquina a esquina, y además pues su expresión en forma de un terrorismo un tanto peculiar, que actuaba y sigue actuando en la medida de lo posible, de lo que ellos consideran posible, aunque ya de un modo más disminuido que hace 2 años, cuando hicieron acto de aparición en escena, pues en los países europeos. No ha quedado apenas país en Europa occidental que no haya sufrido el flagelo del ISIS, porque actuaban de manera distribuida, es decir, de un modo que es muy difícil detectarles. Aquí en la Contracrónica se ha hablado mucho del terrorismo de última ola, desde aquellos atentados los primeros podríamos decir que serían los de Charlie Hebdo, que se va a cumplir ahora el mes próximo, se van a cumplir 3 años, pero luego a partir de los atentados de París, de noviembre del año 2015, pues han sido 2 años intensos y dramáticos respecto al terrorismo que venía patrocinado por el Estado Islámico. Pero el que nos interesa hoy no es tanto ese Estado Islámico terrorista situado en Europa como el Estado Islámico que ha cambiado el mapa de Oriente Medio. ¿Vale? El Estado Islámico político, en una palabra, el califato, que ha dejado de existir, pero que durante 3 años sí que ha existido en Oriente Medio. Es decir, como tal, como fenómeno político que es, su colapso y su práctica desaparición, a falta de algunos milicianos que están todavía por ahí sueltos, pues tendrá consecuencias políticas. De hecho, ya las está teniendo. El Estado Islámico, el ISIS, llegó a controlar una porción considerable de territorio, entre Siria e Irak estoy hablando. Si tenéis a mano un mapa, de principios del año 2016, finales del año 2015, pues un mapa de la guerra civil de Siria, por ejemplo, hay muchísimos en internet, se pueden encontrar fácilmente. Veréis que llegaron a controlar un territorio, no sé si tenían 10 o 12 millones de habitantes bajo su férula, y tenían además controlaban muchísimas carreteras. Gran parte de ese territorio es cierto que era desértico, pero la cuenca del río Éufrates en buena parte, es decir, zonas fértiles, algunas ciudades grandes, como la ciudad de Mosul, que fuera su santo y seña, no su capital era Raqqa, también recuperada este mismo año, y Mosul, por supuesto, también. Mosul tenía 1,5 millones de habitantes, hoy es una ciudad devastada, en ruinas, como Raqqa, y como por todos los sitios donde han pasado estos bárbaros que han dejado a Tila convertido en
no lo sé, en un perrito faldero o una cosa así. Bueno, pues hoy, desde que perdieron la última ciudad, o no era ni siquiera una ciudad, era un pueblo, el pueblo de Raba, en Irak, a orillas del río Éufrates, justo muy cerquita de la frontera con Siria. Es un pueblo porque cuando lo miré tendría, estimaban que tenía unos 12.000 habitantes. Esto lo perdieron el día 17 de noviembre. Desde entonces no tienen capital, no tienen dónde esconderse. Pero claro, eso no quita para que su paso por Oriente Medio haya sido como el de un ciclón. Es un antes, marca más literalmente un antes y un después de lo que ha sucedido, o, bueno, no de la guerra civil en Siria, sino de la propia historia del lugar, de la propia historia contemporánea del lugar. Se seguirá hablando del Estado Islámico durante muchísimos años, y cuando se acometa una historia de esta época en esta zona, tendrá que colocarse, no sé si como un vierteaguas, porque todavía faltan por suceder muchas cosas, el futuro no lo conocemos, pero por ahora sí es un vierteaguas, con lo que conocemos y con lo que tenemos ya claro que ha sucedido, ¿no? Entonces, este ciclón va a dejar, o ha dejado, mejor dicho, porque esto está, si no terminado, prácticamente a punto de terminar, ha dejado un escenario totalmente distinto, como cuando pasa un huracán, al que se encontró. Es decir, la región es hoy bastante diferente a como era en el año 2013, cuando las milicias del Estado Islámico pues empezaron a dar sus primeros zarpazos y que a todos nos pilló con el pie cambiado, empezando por las potencias del lugar. Bueno, ¿quiénes son estos tipos? A pesar de que ya existían como organización desde hacía tiempo, ellos habían nacido en Irak, no en Siria, pero fue entonces cuando empezaron a ganar volumen y a conquistar territorio. Nos llamaba la atención. Recordad la manera en la que avanzaban en esos pick-ups armados hasta los dientes y exhibiendo una crueldad infinita, haciendo ejecuciones, violando mujeres, quemando iglesias, por supuestísimo, ¿no? A los cristianos de la zona prácticamente los han exterminado, a todo el que agarraron, el resto han tenido que huir. En fin, que era una cosa a la que, a pesar de que en la zona ya se había producido la guerra de Irak, la guerra de Siria había empezado, llevaba desde 2011 con problemas que no se había visto hasta ese momento. Bien, de entrada, hablar de estados hoy por hoy en Oriente Medio es cuando menos arriesgado. Digo que es cuando menos arriesgado porque, aunque los mapas, si los echamos un vistazo en Google Maps, por ejemplo, vemos claramente las fronteras delimitadas. Bueno, aquí está Siria, y donde termina Siria empieza Irak, y todo está como parece que es, como parece que nos muestra el mapa. Pues no es así. Siria hoy está dividida en 3 zonas, hasta hace no mucho lo estaba en 4, con la del Estado Islámico. Tenemos por un lado el gobierno de Bashar al-Assad, que es el gobierno legítimo del país, el gobierno original contra el que se levantaron los disidentes en 2011. Luego está la controlada por esos disidentes, es decir, por la oposición. Y por último, la Federación Norteña de Rojava, que han constituido un estado aparte en el norte del país. De hecho, los que tomaron Raqqa, la capital del Estado Islámico, os lo comentaba aquí el mes pasado, fueron las tropas de Rojava, no las del gobierno de Damasco. Eso en Siria. En Irak hay también 3 gobiernos. Tenemos el gobierno de Bagdad, aunque no es un mapa tan fracturado como el de Siria, pero también lo está. Pues el gobierno de Bagdad, por un lado, que es el legítimo del lugar. Luego el de las milicias yazidíes de la alianza de Sinjar, que están en el norte. Y por último, en las áreas fronterizas con Siria están controladas por los Peshmerga, que son unas tropas kurdas. Bueno, los yazidíes también lo son. Vamos, que el mapa lo tenemos partido en 3, más luego los problemas internos del propio Irak, como el que están teniendo en la zona que controlan del Kurdistán, el caso de Kirkuk. Ya hice un programa el mes pasado sobre el referéndum de autodeterminación que tuvieron, que no se lo ha aceptado y demás. Bueno, si a esto le sumamos al Estado per se de la región, le sumamos que hay allí combatiendo, es decir, con las armas en la mano, unidades militares de Rusia, de Turquía, de Jordania, de Irán, de los Estados Unidos de América y de un puñado de países occidentales que en su momento acudieron al llamado de la operación contra el Estado Islámico. Esto fue a finales de 2014, una cosa así, pues la operación está Inherent Resolve, que llamaron los americanos diciendo, bueno, estos tipos están haciendo auténticas barrabasadas y alguien les tiene que parar los pies. Su objetivo más era destruir al Daesh, destruir al ISIS, y algunos países se apuntaron, unos cuantos. Bueno, pues como veis,
hay un montón de armas y un montón de gente bailando entre los dos países, que son problemas, Irak y Siria, el corazón mismo Oriente Medio. El conflicto además ha escalado más allá de esta zona, y hoy se libran guerras emparentadas con la de Siria en lugares tan lejanos como Libia, que está en el norte de África, y Yemen, que está en el sur de Arabia. Son guerras similares. Casi se podría hacer, bueno, casi no se puede perfectamente hacer una contracrónica entera sobre lo que está pasando en Libia, y creo que me haría falta otra más extra porque no sería suficiente. Libia empezó con sus problemas también internos en el año 2011, con la caída de... Bueno, creo que fue, de hecho, casi de la caída de Gaddafi, que iba a decir, fue casi simultáneo con lo de Siria. Vinieron todos juntos, y en algunos países, como fue el caso de Libia o de Siria, esta primavera árabe se enquistó. Luego está el caso de Yemen, que ha estallado más tarde y que está en plenitud ahora. Más allá hay otros actores, pero vamos, en esencia son los mismos, pero repartidos de otra manera. Bien, a partir de aquí, como os podéis imaginar, me he limitado a haceros una foto fija. La casuística que se abre es, pues si no infinita, prácticamente infinita. Aunque algunos de estas consecuencias no van a tardar mucho en hacerse ver. Es decir, están empezando a producirse solo unos días después, casi horas después, de que uno de sus actores, de que el Estado Islámico desapareciese del mapa. Este es el caso, por ejemplo, de las tensiones que hay entre Israel e Irán, que se han recrudecido, se están agravando conforme Teherán se acerca al Líbano. Ya os comentaba en un programa que hice sobre este tema, también, no sé si mes y medio, una cosa así, que una de las estrategias maestras de los iraníes era acercarse al Mediterráneo, era crear una media luna, un creciente de influencia desde Irán hasta el Líbano, hasta el mismo mar Mediterráneo, que además les permitiese llegar a hacer frontera con Israel. No frontera directa, pero sí frontera indirecta. Pues bien, esto que ya se veía venir, están ya ahora mismo en esta historia. Hace 2 días los israelíes, supongo que lo habréis leído, atacaron con cohetes, atacaron una base iraní cercana a Damasco. Si está cercana a Damasco, por lo tanto está cerca de la frontera con Israel, porque Damasco está muy cerquita de los Altos del Golán, y es precisamente lo que los israelíes no quieren. Es decir, Israel lo ve venir y ya está tomando medidas. Solo en esta clave se puede entender lo del ataque. Fue un ataque quirúrgico exactamente contra, no sé si eran depósitos de munición o algo así que los iraníes custodiaban en esa base. Con las intenciones, pues solo las conocen ellos, pero los israelíes, y razones tienen para pensar eso, pues han decidido quitárselas de encima. Están tomando medidas porque saben que los tienen en la frontera. Que su viejo temor al final se ha terminado materializando. Ojo, no es la primera vez que sucede. Saben también, y eso yo creo que les preocupa más, que las milicias libanesas de Hezbollah no tardarán en regresar a su país. Estas milicias han estado combatiendo contra el Estado Islámico. Aquí, como veis, la cuestión religiosa, porque Hezbollah es muy radical islámico, al igual que los del ISIS. Bueno, no tanto, evidentemente, porque lo del ISIS era una cosa directamente disparatada. Pero aquí no se despachan cuestiones religiosas. Hay musulmanes en los dos bandos, musulmanes radicales también en los dos bandos. Bueno, pues estos han estado apoyando al régimen de Al-Assad frente al ISIS, y han estado combatiendo, y poco a poco pues irán regresando a su país, regresando al Líbano, especialmente al sur del Líbano, y eso los israelíes se lo temen. No sería la primera vez, además, que tienen que intervenir, ni la primera ni la segunda, que tienen que intervenir en el sur del Líbano para tratar de pacificar su zona fronteriza. Por los antecedentes, conociéndolos, no creo que Israel vaya a dejar avasallarse fácilmente, o se vaya a dejar avasallar ni por Hezbollah ni por los propios iraníes. Es decir, si sigue siendo Israel, y espero que lo siga siendo, confío en que lo siga siendo, dará la cara y podría estallar un conflicto serio en el sur del Líbano, como aquel de hace unos años, cuando los israelíes pues enzarzaron en una guerra abierta contra Hezbollah durante el verano de 2006. Esto que fue en julio o agosto, una cosa así, del año 2006. Fue una intervención en toda regla, con bombardeos intensivos y sostenidos en el tiempo. Les estaban atacando desde allí,
Y Irán precisamente se la conoce a esta guerra, de hecho, como la guerra Israel-Hezbollah. Es una guerra contra una banda terrorista en el extranjero. Bueno, esta guerra de 2006 fue de hecho una guerra, si no lo miramos, una guerra entre Irán e Israel, pero a través de persona interpuesta o a través de organización interpuesta, es decir, a través de un tercero, que en este caso fue esta organización terrorista, que no voy a decir que está teledirigida desde Teherán, pero sobre la que Teherán sí tiene mucha influencia. Esto no es que lo diga yo, es que lo dicen los hechos, y además la sintonía que ha habido siempre entre Hezbollah. Aquí sí juega la religión, o al menos la confesión dentro del Islam. Son chiitas los de Hezbollah, como son chiitas los iraníes, pero vamos, que han sido sus hombres en el Líbano, y lo han sido desde hace muchas décadas, ¿no? Otra de las herencias envenenadas que deja la desaparición del ISIS es la guerra en Yemen. Ya he hablado de ella en más de una ocasión aquí en este programa, y he hablado también de sus consecuencias más directas, especialmente sobre Arabia Saudita, que ha metido a este país, uno de los más importantes de la región, aunque solo sea por sus ingentes reservas petrolíferas, en una crisis política de gran calibre, una crisis política de primer orden, y en la que los iraníes andan a la expectativa y, por supuesto, enredando. Los iraníes están enredando en Siria, pero también están enredando en Yemen, por la misma historia, aprovechando la circunstancia chiita, la comunión de creencias religiosas, pues lo utilizan como ventaja política. Pero está más en Arabia Saudita, como os comentaba el mes pasado, se ha mezclado o ha coincidido con la cuestión sucesoria del rey actual, del rey Salman bin Abdulaziz, que es el rey de Arabia Saudita, que es muy mayor ya y que por una cuestión puramente biológica pues no tardará en abandonar el mundo de los vivos, y están los que todavía esperan estar más tiempo vivos, pues están buscando la manera de sucederles, entre ellos su hijo biológico. Bueno, la cuestión es que se ha juntado todo un poco, y hoy Arabia Saudita está metida en un lío de primer orden, a causa, o no voy a decir directamente, pero sí indirectamente, del ISIS y de toda la que se ha armado en Siria, y de la influencia que ha ganado Irán gracias a esta guerra. Bueno, en ambos casos lo que vemos, si lo miramos un poco desde arriba, lo que vemos es dos aliados de Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, ambos son aliados de Estados Unidos, que se encuentran hostigados por Irán, que ha encontrado en el desbarajuste general, en toda esta zona, una coartada perfecta para sacar la cabeza y aprovecharse de la situación. Y ojo, lo está haciendo bastante bien. Otro de los aliados de Estados Unidos en esta zona es Turquía, que ya habría historia aparte. Turquía recela abiertamente de Washington, recela abiertamente de sus aliados naturales o sus aliados tradicionales. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues por una cuestión simple. Estados Unidos viene desde hace bastantes años apoyando a los kurdos, y ese apoyo sienta muy mal a los turcos o al gobierno turco, que considera que las milicias kurdas de Siria y de Irak son una amenaza directa a su integridad territorial. Lo cual tiene cierta lógica, no nos vamos a engañar. Turquía está llena de kurdos. Hay, de hecho, más kurdos en Turquía que en ningún otro sitio. Es el lugar del mundo con mayor población kurda. Hay más, creo que son unos 16 millones de kurdos los que hay incluso más, podría ser, los que hay en Turquía. Bueno, pues es más de los que hay en Siria y en Irak juntas. Es decir, los turcos son muy sensibles a todo lo que pase en su frontera sur, porque saben que se puede extender con muchísima facilidad, y no se quieren encontrar con esos combatientes peshmergas, o no se quieren encontrar con los que están hoy combatiendo o han combatido hasta hace 2 días al Estado Islámico, encontrárselos en la frontera norte combatiendo contra los turcos, y además con experiencia. Esto, evidentemente, este apoyo de Estados Unidos a los kurdos y este distanciamiento que está teniendo Turquía con respecto a Estados Unidos, le aleja de su aliado tradicional y le acerca hacia el lado iraní. Podréis pensar, pues que los iraníes y los turcos siempre se han llevado mal, y es cierto, pero bueno, las cosas cambian, ¿no? El mes pasado, de hecho, Erdogan y Hassan Rouhani, que es el presidente de Irán, se vieron las caras y se dieron un sentido abrazo.
Se vieron curiosamente en Rusia, en la ciudad de Sochi, que está en el Mar Negro, es una ciudad balneario en el Mar Negro, y esta reunión estaba auspiciada y apadrinada por Vladimir Putin. Vamos, esto fue hace una semana, una cosa así. Se fotografiaron juntos los tres, entrelazando las manos, tratando de hacer ver que Oriente Medio es asunto suyo y que Estados Unidos no pinta nada en la ecuación. Eso era un poco lo que se extraía solo con mirar la imagen, no hacía falta ni leerse la noticia. Y ojo, no solo en Siria, tampoco en el Golfo Pérsico, es decir, que pueden sacar a Estados Unidos de la ecuación en general de todo Oriente Medio. De la cumbre de Sochi salió un acuerdo curioso y que en principio aparentemente no tiene mucho sentido si nos limitamos a mirarlo, solo ese acuerdo, y es el de envío de tropas turcas a Qatar. Qatar, hice programas sobre el tema en el mes de junio, se ha convertido en el último aliado de Irán en esta guerra que los iraníes tienen con Arabia Saudita. Sí que de este modo se podría hablar ya de un eje que arranca en Moscú y termina en Qatar, pasando por Ankara y por Teherán. Eso, si lo miramos y lo dibujamos sobre un mapa, lo primero que vemos es que parte en dos el eje norteamericano, el eje norteamericano habitual en Oriente Medio, que va del Golfo Pérsico a Turquía, pasando por Irak, por supuesto, y que estaba concebido, entre otras muchas cosas, para controlar la región, como es lógico, y además para aislar a los iraníes. En fin, todos estos movimientos no son nuevos, se han ido conformando a lo largo de los 2 últimos años. El ISIS no ha hecho más que servir de catalizador. Claro, pero ya no está el ISIS. Una vez desaparecido, la situación es otra completamente distinta. Al final es curioso, pero el Estado Islámico, que nació en Irak, no nació en Siria, nació en Irak durante la ocupación norteamericana, allá por el año 2005, 2006, y que perseguía, entre otros objetivos, la expulsión de los Estados Unidos del país, la expulsión de los ocupantes, pues podría terminar condenando definitivamente la presencia norteamericana en Oriente Medio, como por lo menos condenándola a la insignificancia, la de vueltas que da la vida. Me pasáis algunos por correo la noticia de la creación del Petro. Los que lo hayáis leído sabréis perfectamente qué es eso del Petro, pero los que no os hayáis enterado, pues os lo cuento yo ahora. Esto va a ser algo así como el Petro, quiero decir, la versión venezolana del Bitcoin. Ya sé, os habréis sonreído cuando no directamente os habréis pegado una carcajada. Ojo, podría ser venezolana, pero de los venezolanos libres. En ese caso podría llegar a valer algo. No, estamos hablando venezolana del Estado venezolano, de los gobernantes de Venezuela. El tema es que algo tan rematadamente absurdo, algo tan locoide, pues no me lo terminaba de creer. Decía, tengo que buscar dónde Maduro ha dicho esto, pero no me lo creo del todo, porque lo mismo era un chiste. Bueno, pues igual que lo del pajarito, ¿no? Pues algo que estaba contando entre los suyos, como estos tipos se pasan el día a la televisión y les terminan grabando todo y echan tantas horas de televisión y de radio para todo, pues lo habrá dicho y quizá lo ha dicho como una humorada. Así que lo encontré, por supuesto, el momento exacto en el que Maduro dice que va a lanzar esta competencia para el Bitcoin y me gustaría compartirlo con vosotros. He estudiado a fondo este tema y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petromoneda, el Petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. Aquí yo veo varias cosas. La primera es que no me queda claro si dice cripto, así con C, cripto o cripto. Lo de criptomoneda o criptomoneda. Que este Maduro es muy analfabeto y podría estar hablando de oídas. Ojo, es decir, que no haya leído lo de criptomoneda en su vida, simplemente se haya limitado a oírlo y a lo que pasa con la cultura oral, a fin de cuentas.
Y él anda repitiendo lo de cripto y se queda tan a gusto, pues es que no lo dice una vez, es que lo dice varias veces y siempre dice lo de cripto. Bueno, aparte de esta cosa de cripto y cripto, que no dejaría de ser una cuestión pues puramente fonética, el resto pues es un puro delirio, no hay otra palabra de definirlo. No sé en qué se sustanciará al final, pues habrá que darle seguimiento. Os prometo que seguiré a lo largo de los próximos días, meses incluso, seguiré puntualmente las noticias derivadas del petro, porque la verdad es que me interesa mucho, que sea a título académico, para saber exactamente cómo un gobierno socialista, un gobierno de socialismo real, monta una criptomoneda. Pero vamos, que más que criptomoneda es cleptomoneda. Esto no sé si lo decimos a Maduro, se dirá cleptomoneda, que también es posible, pero bueno, de esa ya tienen una, de cleptomoneda, quiero decir, que se llama Bolívar. Y aquí hay alguna pregunta, claro, por lo menos que yo me hice. La pregunta... si es que van a respaldar el petro, como asegura, según habéis escuchado en el audio, con las reservas de crudo, con el gas, con los diamantes, con el oro, bueno, no con el oro que cagó el moro, sino con el moro del bueno, el oro que se extrae de la tierra, bueno, y con todas las joyas de Cilia Flores, que tiene que tener un montón. Bien, si van a respaldar el petro con todo eso, pues ¿por qué no respaldan directamente el Bolívar y asunto resuelto? Pregunto. Si me está escuchando algún chavista, pues que tenga el gusto, ya conoce el número de WhatsApp del programa y nos lo explica. Puestos a respaldar, a poner todas las riquezas nacionales, ¿no? A respaldar una moneda, pues que respalden la que tienen, que está hecha un guiñapo, que no vale nada. Otra pregunta más que tendría sobre este tema es que, precisamente sobre el respaldo, es que si el petro está respaldado por bienes físicos, más bienes físicos muy valiosos, como es el caso del propio petróleo, de los diamantes, del oro, esto significa, pregunto, significa que si mañana, qué sé yo, cualquier banco importantísimo, la banca en general, Wall Street, todos los malos del mundo, se dedican a comprar, se hartan a comprar petros, esto significa que se convertirán en dueños de todas las riquezas del país. No sé. Eso es un poco lo que nos estaba contando Maduro. Si es una criptomoneda hecha a imagen y semejanza del Bitcoin, el Bitcoin no tiene respaldo. Pero bueno, en este caso le estarían poniendo un respaldo. En fin, yo hay una serie de cosas que no me quedan del todo claras. A mí esto de las criptomonedas me gustan mucho, precisamente porque el Estado no enreda. Bueno, pues en este caso es, pues... a ver si me entendéis, una criptomoneda que va contra uno de los principios básicos de las criptomonedas, y es que el Estado la emite y la respalda. Luego ya no es tan cripto. Es decir, si los Estados no tienen criptomonedas porque tienen monedas que no están escondidas, tienen las suyas propias, las de curso legal. Bueno, tengo alguna llamada más, tengo una de tema económico precisamente, que me viene de México, de Arturo Romero, que es, ya digo, un oyente mexicano, pero que está viviendo en Canadá y que nos quiere contar una cosita sobre un par de cosas, salario mínimo y la sanidad canadiense. Sí, hola, mira, voy a platicarte de un volante que me entregaron ahora que estoy aquí en Canadá, sobre una campaña que traen para aumentar el salario mínimo de aquí en Canadá. Es de 15, pasar el salario mínimo a $15 la hora. Pues la muchacha que me entregó a mí el volante, pues se lo acepté, me pareció muy correcto, hablaba de otros sobre derechos laborales, pero no quise entrar yo en controversia, simplemente lo acepté y nada más. Pero te mando una información sobre, pues de lo que hablan, sobre que aparentemente el salario mínimo va a mejorar la situación económica de las familias, que principalmente las empresas grandes se oponen, y pues bueno, todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Pero pues normalmente al subir el salario mínimo pues ya sabemos en qué termina, ¿no? Y también preguntarte sobre qué opinas tú de el sistema de salud en Canadá. Tengo entendido, no estoy muy seguro, que el Estado cubre todo, eh, todo en sistemas en salud. Entonces no sé si qué tan cierto sea y qué tan efectivo sea este sistema de salud en Canadá. Gracias. Pues mira, Arturo, el salario mínimo es, como bien sabes, el primer fabricante de desempleo que existe, de desempleo y de subempleo, es decir, de empleo sumergido.
de empleo informal. Por una razón simple. Todo el que produzca menos de ese salario que fija un político, por lo general de manera arbitraria y en función de sus convicciones políticas, pues todo el que produzca menos se queda fuera del mercado. Es decir, pasa al desempleo o pasa al subempleo. Eso se verifica más en todos los países. Bueno, pero es que muchos países ricos tienen salario mínimo, sí, efectivamente. Pero otros países ricos no lo tienen y no pasa nada. Alemania, que es uno de los países más ricos del mundo, no tiene salario mínimo. Y el salario medio en Alemania, como bien sabes, es uno de los salarios más altos del mundo. Pero bueno, respecto al sistema de salud canadiense del que me preguntas, pues hasta donde yo sé es un sistema público, es decir, estatalizado, es universal, de acceso universal y se sostiene con cotizaciones obligatorias. Es decir, es un seguro sanitario de suscripción obligatoria, una cosa muy parecida a la que tenemos en España. Lo que yo ya no sé decirte es cómo funciona, porque no vivo allí. Entonces, nunca he ido al médico en Canadá y no te puedo decir si eso funciona bien, si es un desastre, etc. Mi conocimiento es muy superficial y lo que sé es que es parecido a los que tenemos en Europa, del mismo estilo. Tienes el Estado, monta un sistema de salud y a todos los que trabajan les obliga a pagarlo y a suscribirlo, mejor dicho, por supuesto a pagarlo, pero eso sí se ofrece acceso al mismo a todo el mundo por cuestiones de solidaridad. Muy bien, pues terminamos el programa y terminamos con Pizarro, que nos quiere hacer su comentario sobre el asunto de Honduras. En Honduras van a pasar de tener 2 candidatos ególatras y loquitos por servirse de la ley y no de servirla, lo que es profundamente miserable pero profundamente humano, a tener un país enfrentado en 2 bandos deshumanizados, los dictadores del Partido Nacional y los salvapatrias de la Alianza. Las ansias de Juan Orlando y de Salvador por controlar la legislación están encaminando a Honduras a una descontrolada espiral de violencia, la sumersión en la acracia y las condiciones objetivas para un conflicto civil irreparable. Estos dos quieren el poder cueste lo que cueste, y cuesta Honduras. Un cordial saludo de Pizarro. Pues con esto, amigos míos, vamos a terminar la contracrónica de hoy y solo nos queda despedirnos mutuamente hasta mañana.